Hola a todos, en este vídeo número 5 del modelo SMATRIX Move vamos a ver cómo configurar los menús del 1 al 12 en las unidades de control. ¡Empezamos! Para acceder a los parámetros del sistema, mantenemos pulsado el botón OK durante unos 10 segundos. Los botones flecha izquierda o flecha derecha se utilizan para movernos en los diferentes menús y el botón OK para entrar en ellos. Vamos a ver uno en uno los diferentes menús. Menú 0. Tipo de instalación. En este menú podemos elegir entre Hot Type, que sería modo de calefacción, Cold Type, modo refrigeración, o Ref Type, sistema de calefacción y refrigeración. Menú 1. Curva de calentamiento. La curva de calentamiento se utiliza para calcular la temperatura de impulsión para el sistema de calefacción, estando en el modo calefacción. Menú 2. Temperatura de impulsión máxima, en modo calefacción. Se establece un límite máximo para la temperatura de impulsión. Menú 3. Temperatura de impulsión mínima, en calefacción. Se establece un límite mínimo para la temperatura de impulsión. Menú 1. Curva de enfriamiento. La curva de enfriamiento se utiliza para calcular la temperatura de impulsión para el sistema de refrigeración, estando en el modo refrigeración. Menú 2. Temperatura de impulsión máxima, en refrigeración. Se establece un límite máximo para la temperatura de impulsión. Menú 3. Temperatura de impulsión mínima, en modo refrigeración. Se establece un límite mínimo para la temperatura de impulsión. Menú 4. Tipo de sistema. Seleccione el tipo de instalación hidráulica utilizada en el sistema. Elegiremos el valor ACT, valor predeterminado, para un funcionamiento básico a través de la válvula de mezclado. Menú 5. Selección del termostato. Este parámetro solo se utiliza con una unidad base Move Plus. Seleccione si el sistema utiliza un termostato y cómo está conectado. Menú 7. Función Boost. Al activarla, la función Boost aumentará en modo calefacción o reducirá en modo refrigeración la temperatura de impulsión calculada en un 20%. Menú 11. Selección de la entrada cableada 1. Establezca si se utiliza la entrada cableada 1. Bloque de terminales LN1 y su función. Función No. Predeterminado. El bloque de terminales LN1 no se utiliza. Función ACU. Se ha conectado un termostato de inversión. Función HC. Se conecta un interruptor de cambio calefacción-refrigeración entre LN1 y 2 o una señal en fase a LN1. Función CB. Se conecta una señal de bomba en demanda desde una caja de conexiones, es decir, una unidad base Wave o Wave Plus, entre LN1 y 2 o una señal en fase a LN1. La señal controla el funcionamiento de la bomba de circulación 1. Menú 12. Se disponen de la misma entrada como en el menú 11.
Tableada 1. Establezca si se utiliza la tableada 1. Los determinales L1 y su función. No. Determinado. El bloque de terminales L1 no se utiliza. A Q. Se ha conectado un termostato de inversión. HC. Se conecta un interruptor de cambio de calefacción refrigeración de LN1 y 2 o una señal en fase LN1. CB. Se conecta una señal de bomba desde una caja de conexiones, es decir, unidad base Wave o Wave Pulse, entre L1 y 2 o una señal de la fase LN1. La señal controla el funcionamiento de la bomba de circulación 1. Menú 12. Se disponen de las mismas entradas como en el menú 11. Déjalo ahí un momento. Vale. Te recomendamos que veas el siguiente vídeo, número 6, en el que hablaremos de los parámetros del menú 13 al 24 de las centralitas SMATRICS Move. Además, para más información sobre los diferentes parámetros puedes leer el manual de SMATRICS Move. ¡Te esperamos!